buenas a todos, soy Manuel Carrasco Jr. y bienvenidos a otro episodio de Podcast Valquemado. En esta ocasión estamos aquí con un tirador que todo el mundo conoce aquí en España, sobre todo en la zona de aquí de Andalucía, es querido por todos. Tenemos la suerte de contar aquí con Antonio Finito Jr. ¿Qué tal, Finito? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Me alegro de tenerte por aquí. Vamos a empezar con la pregunta que siempre hago, que viene siendo ¿cómo empezaste en esto del mundo del tiro? Pues empecé casi como todo el mundo con la caza, porque he tenido la gran suerte de tener a mi padre, creo que es el aficionado más grande del mundo entero en la caza, y aparte, pues eso, como digo, la gran suerte de que, aparte de aficionado, ha sido como mi primer maestro y el que me lo ha enseñado todo. Y es verdad que he aprendido posiblemente, creo que no he visto a nadie cazar mejor que él hasta hoy, ya que ya no solo en el tema del tiro, que era muy bueno tirando, sino visual, en plan de llegar a un sitio simplemente y decir con el dedo, ahí, ponte ahí. Y ya a partir de ahí, pues me empezó a llevar tiradas de foso, que empecé, creo que fueron los primeros platos que tiré, típicas tiradas rastrojeras de pueblo y demás. Y a partir de ahí, si no recuerdo mal, creo que fue un día en Huelva, que estaba Juan Valero allí tirando una puntuable de recorrido o de pompa, no sé qué era. Y yo estaba allí con el foso, ya con mi padre, y era muy pequeño. Y él le dijo, dice, coño, ¿por qué está tirando el niño foso? Déjame llevármelo a tirar recorrido. Y a partir de ahí sí que empecé a probar el recorrido y empecé a tirar algunos platillos. Y ya empezamos a preparar todo el tema de las competiciones, de meterme en el tema del andaluz, después con el nacional, que se fue un poco más para adelante. Y se fue un poco la introducción un poco al tema del plato, pero desde la caza directamente. La verdad es que bueno, se puede decir que has tenido muy buenos dos profesores, tanto tu padre como Juan Valero, que bueno, Juan Valero, como ya sabemos, indistinguido tirador, nuestro director deportivo aquí en Finca Valquemado. Vamos a hablar un poquito de lo que viene siendo la parte de las características. Mucha gente se pregunta a los tiradores qué cañón, cuál es la longitud correcta o cuál es la mejor tamaño del cañón, qué choques usar, incluso qué plomaje, qué gramaje tiene que utilizar el cartucho. ¿Tú en lo personal qué sueles usar? A ver, yo en lo personal uso 81 de cañón y tiro 28 gramos de 7,5 a platos que normalmente van planos, que te enseñan mucho el filo, platos que ya pasan a lo mejor de unos 25 o 30 metros hacia adelante. Ya empiezo a tirar siempre ese cartucho de un cartucho más cerradito, de 7,5, y a todo lo que sea de unos 30 metros hacia mí y platos que te den la panza, normalmente tiro plomo 8 y un cartucho un poco más abierto, pero siempre de 28 gramos. Perfecto. Pues vamos a hablar de, por así decirlo, un poco la chicha, ¿no? La técnica. Mucha gente vemos los podios mundiales, vemos los podios incluso aquí en Andalucía, no tenemos que irnos muy lejos tampoco. Vemos todo tipo de técnicas. Vemos gente que tira el corte, gente que adelanta el plato, gente que lo mantiene sostenido. ¿Tú qué técnica sueles utilizar? Vale, pues normalmente intento hacerlo sostenido, pero es muy abierto eso, porque el tema es que cada plato para mí debe de tener su técnica. Yo al menos lo uso así. Yo cuando veo, como estábamos hablando antes, si veo un plato que te da la panza, ¿vale? Siempre le voy a hacer un sostenido y voy a ir por delante, siempre que esté cerquita. Y si veo un plato más lejos, que va un poco más rápido, que es un poco más pequeño, porque a lo mejor solo te da el filo del plato y no lo ves bien, pues normalmente en ese plato sí que me voy a poner debajo de él, lo voy a seguir un poquito y entonces le voy a pasar. Pero tiene que ver mucho con distancias y con ser más o menos preciso, porque al final un plato que está a 20 metros y te da bien la panza, o es un plato que se ve gordo, pues no tienes que ser tan preciso y tienes que calcular un poco más, a lo mejor con velocidad o el movimiento que haga el plato. Entonces sí me puedo permitir ir delante todo el tiempo, pero sí es un plato a lo mejor que eso, que necesita un poco más de precisión, de que tu punto ya se ve mucho más grande lo que es el plato allí lejos, entonces sí que me pongo bien debajo. Y algunas veces se me queda un poco detrás, pero normalmente debajo del plato y entonces ya lo paso y lo disparo. Entonces son mis dos técnicas que uso, pero siempre dependiendo del plato. Claro, es algo que me parece bastante curioso porque al final tenemos que tener una técnica, por así decirlo, a la que nos tenemos que enfocar y intentar usar la mayor parte del tiempo. Sí. En tu caso ha sido sostenido, pero viene bien tener el arsenal de todas las técnicas de si alguna vez un plato se te escapa o no eres capaz de pillarlo al tiempo, poder utilizar esa técnica. Vamos a hablar del aspecto mental. Eso es algo que estamos intentando hacer que todos los tiradores, y no solo tiradores, también cazadores, sean conscientes de ello. Hay muchas veces que nos encontramos en situaciones o en tiradas
en las que no estamos bien, no nos encontramos bien, no estamos cómodos y le echamos la culpa a la culata, a la escopeta, a los cartuchos. A los entrevistados que hemos tenido aquí siempre nos han dicho que el fallo está aquí, que está en la mente, que no estás concentrado o no estás en el momento. ¿Tú opinas parecido? ¿Piensas que influye mucho las características que tienes en la escopeta? Bueno, yo creo que todas las escopetas rompen los platos cerca y lejos. Y los cartuchos también, yo creo que ya no hay debate. En plan, antes sí que había mucho debate de que si este cartucho es pegón, que si este cartucho no va bien, que si este cartucho va bien o no. La escopeta, que si 81, que si 76. Bueno, al final ya no creo que haya debate alguno en cuanto a lo que usamos, porque ya todo está muy, muy perfeccionado y todos los cartuchos funcionan bien, las escopetas funcionan bien y no creo que haya que centrarse en eso simplemente. Hay que centrarse más en el aspecto mental y en lo que tú haces o quieres hacer, que es lo que yo veo. Hay algo que yo siempre lo llevo siempre en la cabeza, que me gusta mucho, que es sobre el tema mental, y es que si quieres algo que nunca has tenido, tienes que hacer algo que nunca has hecho. Eso está claro. Entonces tenemos que ser conscientes de qué es lo que hacemos para preparar o bien un entrenamiento o bien una competición. Yo en mi caso intento eliminar siempre las conversaciones internas si son negativas. O lo intento al menos. Entonces siempre intento hacer, no conversaciones, pero sí comentarios positivos. Nunca voy a tener una conversación conmigo mismo, en plan de, hostia, pues no me da que tirarle más para adelante el plato, más para atrás, o este plato hoy sí es muy complicado, cada vez que lo he hecho, la he liado. O sea, me ha sentado fatal. Entonces prefiero hacerme comentarios positivos, como pueden ser, lo vas a romper, lo vas a hacer humo, tranquilo, por delante, lo vas a dar. Entonces, ese tipo de conversaciones las intento simplificar y hacer comentarios positivos a mí mismo dentro. Eso es lo que suelo hacer. Me gusta mucho siempre leer antes de las competiciones. Me gusta mucho leer sobre temas deportivos, de psicología. Siempre esa intención de motivarte a ti mismo, porque uno no está motivado siempre. O sea, tú no te levantas y estás motivado. Tú te tienes que empujar, tú tienes que hacerlo de esa manera. Entonces, intentar coger esas herramientas e intentar aplicarlas antes de venir a la competición o al entrenamiento. Siempre es bueno venir con buena actitud y con esas pizquitas de motivación, ¿no? De que si no tienes a alguien que venga detrás diciéndotelo, obviamente que no lo tenemos normalmente, pues que seas tú mismo el que te lo implantas y el que si hay un plato feo que no se te da bien, pues no lo pidas con media voz y pensando que le tienes que meter más para adelante, más para atrás, más para arriba, más para abajo, sino que simplemente pongas el cañón donde quieres dispararle y cuando salga la intención que haya sea de te voy a machacar, ¿sabes? Te voy a hacer humo. Creo que esa es la clave. Sí, creo que eso es importante. Tuvimos una conversación con un entrevistado hace poco donde comentó algo parecido, a ver qué opinas, que nos dijo que muchas veces hay tiradores que tiran para intentar romperlo, cuando se tendría que intentar para partirlo completamente, es decir, desintegrar el plato, hacerlo humo. Creo que es muy importante porque al final la forma en la que nos hablamos y la forma en la que decimos las cosas influye. Y como tú has dicho, evitar la conversación negativa contigo mismo, creo que es un factor importante que hay que tener en cuenta. Súper importante. Bueno, pues finito, vamos a hablar un poquito ya de la cacería. Estamos ahora mismo en plena media veda y tú como un tirador y como cazador desde muy pequeño, cuéntanos qué es lo que más te suele gustar, qué es lo que te suele llamar a ti. Pues a mí me gusta mucho tirar, que eso es lo que siempre me ha dicho mi padre, que a mí me gusta mucho pegar tiros, y es verdad, a mí me gusta mucho. Entonces creo que cuando empecé tuve mucha suerte de que cuando era joven y empecé a tirar en la caza, cogí el último coletazo que quedaba de cacería, realmente bueno, que era cuando había zorzales, cuando había perdices, había todo tipo de especies, y ahí sí que me gustaban mucho los zorzales. Ahí creo que era mi punto clave, ahí creo que era el pájaro que más me gustaba, el que más me divertía. También es cierto que nos íbamos a la sierra, te pegabas allí 2 o 3 días, entonces lo que era la vivencia era diferente. Y como te he dicho antes, he tenido mucha suerte de aprender de mi padre, tanto de Juan como de Luis también, que me han ayudado muchísimo. Y claro, a partir de ese entonces, es verdad que tuve un parón muy grande. Me tuve que ir por trabajo, me tuve que ir fuera de España y he estado muchísimos años fuera. Y ahora que he vuelto, pues ahora me ha cambiado un poco y más que los zorzales me gustan los palomos, los zuritos. Y al final vuelvo a lo mismo. Yo creo que me gusta realmente porque es un tiro muy divertido, porque es un pájaro que vuela muy rápido, que es muy fuerte y aparte que hay en abundancia, que hay mucho. Entonces es cierto que bueno, cuando voy me gusta el rato del campo, me gusta todo, pero sí es cierto que cuando voy
y practico lo que es el lance, me gusta mucho, y ahora mismo me decido más por el tema de los zuritos y de los palomos, que es lo que más me divierte, y es lo que a lo mejor tengo más cerca, más cercano, lo que puedo hacer con el tiempo que tengo, pues creo que es el pájaro ahora mismo, que es el que más me tira. Hombre, desde luego divertidos son, eso, no, Divertido. eso creo que no creo que haya nadie que te lo pueda discutir. Y además ayudamos mucho también Sí. a toda la gente de allí del pueblo, porque al final son aves que causan muchos daños y si nosotros podemos espantarlos más que bajar lo que es la población, pero por lo menos espantarlos de los sitios, pues probablemente ayudamos a esas personas que se pegan todo el año sembrando e intentando trabajar porque después nosotros comamos algo de Claro, cereales. nosotros siempre desde aquí volvemos a mandar el mensaje que mandamos siempre que hablamos de caza. La caza siempre sostenida y respetando el medio ambiente, porque muchas veces confunden la caza con lo que viene siendo un poco lo que viene siendo la furtividad. Tenemos que saber diferenciar. Nosotros, los cazadores, intentan mantener siempre el medio ambiente, intentan mantener la preservación del propio animal, la preservación del campo e incluso muchas veces la rebajada de población en lugares donde puede causar muchos estragos, como has comentado antes con la zurita, que puede cargarse pues toda la parte del sembrado. No sé si estarás de acuerdo o si... Sí. Donde yo vivo en mi pueblo tenemos un gran problema ahora mismo con los palomos, que sí son cazables, y otro gran problema con los loros, que no lo son, pero sí es verdad que hacen mucho daño. Y por ejemplo, como un dato importante es que todo ese tiempo que he estado fuera, que he estado siguiendo obviamente todo el tema de la casa y eso con mi padre, no sé cuántos años se han llevado, pero por lo menos 5 o 6 años se han llevado sin cazar la perdiz, porque Valencina era un muy buen sitio de perdices, se cazaba en Ojeo y era una maravilla, y de un año a otro, de repente, pues de tener bandos y bandos a no tener nada. Y como cazadores, obviamente, ellos quieren cazar la perdiz porque se gastan mucho dinero al año para poder cazarla. Y se han llevado hasta, no sé si hace un año o dos, creo que no la han cazado otra vez, intentando recuperar la especie porque debido o bien a lo furtivo, como has dicho antes, que creo que era la causa número uno, o bien al cambio de hábitat, el tema de los productos que se echan o destruir lo que es el hábitat del animal por construir casas o por tapar un arroyo o por hacer ese tipo de cosas, pues la población bajó muchísimo y las medidas fueron drásticas, en plan de no se tira. O sea, se tiene que repoblar, eso tiene que crecer otra vez y tiene que mejorar. Entonces, ahí tienes un punto muy importante para entender cómo es sostenible en la caza. Creo que sí, creo que cualquier persona que nos esté viendo entiende la importancia de la caza y de la sostenibilidad que tiene con el medio ambiente, no solo con la propia especie. Tú cuando sales a cazar, sabemos siempre que hay gente que utiliza escopetas para el tiro y escopetas para la caza. ¿Tú cambias? ¿Usas la misma? Yo cambio. ¿Sí? Pero cambio porque le tengo mucho cariño a la primera escopeta que tuve para el tiro al plato, de hecho, que fue la primera superpuesta. Yo he tirado siempre con semiautomática, con una 301 de mi padre, pero desde que cambié a superpuesta, pues me gusta mucho más la superpuesta. Y tengo una 686, una Beretta de 76 de cañón, y esa la tengo para los palomos y para la caza. Y me gusta mucho tirar con una y una, con full y full, porque entiendo que bueno, que a la caza hay que darle y hay que intentar ser lo más limpio posible a la hora de cazarlo. Y me gusta mucho tirar cerrado y con esa escopeta para la caza. Es verdad que es más liviana, no tiene 81 de cañón, no es una escopeta muy pesada, entonces en el campo se lleva mejor. Pero la tengo igual que tengo la Brownie. O sea, tengo todo hecho exactamente igual, con la banda un poquito alta, con... Está eso muy bien, desde luego. Bueno, pues retomando un poquito y volviendo al tema del tiro al plato, vamos a hablar de los entrenamientos. Ya hemos hablado un poquito del aspecto mental, sobre cómo tú te lo manejas, pero vamos a hablar de, a la hora de tirar, cómo tú te sueles entrenar para una tirada grande o una tirada importante. Tenemos muchos compañeros que nos dicen que tiran 1000 platos, compañeros que no tiran nada, compañeros que tiran una serie con intención. ¿Cómo sueles entrenarte tú o cómo sueles prepararte tú? Vale, o sea, creo que es muy relativo, pero debido a mi tiempo con el trabajo, yo intento siempre entrenar 2 veces al mes como mínimo, o sea, 2 días al mes como mínimo. Y mi objetivo, normalmente, eso es como un entrenamiento regular. Mi objetivo es tirar un cajón de cartucho con 250 platos, ¿vale? Yo siempre tiro a un tiro por plato. El entrenamiento siempre lo llevo, si entro en un campo y no conozco los platos o veo ahí algo que no me cuadra, pues lo que hago es tirar todas las máquinas, y desde la A a la F, voy a tirar la A 2 veces a un tiro, ¿vale? La B, así, hasta que llego a la F, y ahora cambio de posición, y normalmente tiro un 90% de simultáneos. Si no, algunos dobles al tiro, pero tiene mucho que ver también si la competición es de compa o de recorrido.
Si es de recorrido, lo que voy a hacer es tirar más al tiro, dobles al tiro. Y si es de compa, voy a tirar el 90%, 95%, todos simultáneos. Porque para mí entiendo que si soy capaz de romper el plato fuera de mi zona de confort, como te exige un doble simultáneo, voy a ser capaz de romperlo en un doble al tiro. Porque al final un doble al tiro realmente es disparar con un tiro, pero tú puedes disparar al plato donde tú quieres disparar, ¿vale? No es algo que te exija disparar antes de tiempo, como es un simultáneo, que al final, pues si tienes un plato de escape y otro que cae rápido al suelo, pues tienes que decidir entre uno y otro y tienes que dispararlo fuera de la zona de confort. Entonces esa es un poco la tónica general. Cierto es que cuando se acerca una competición, siempre intento ir una semana antes, si no me ha cuadrado con los días estos, intento ir una semanita antes o 5 días antes e intentar hacer un entrenamiento liviano. No tirar muchos platos, pero sí que como mínimo, para mí un entrenamiento que no sé si tiro mucho o poco, depende de la persona, pero mínimo 150 platos tengo que tirar, porque si no, no me entero. O sea, Claro. yo incluso tiro un cajón de cartuchos y realmente me vengo a casa porque es la hora de irse, pero no porque realmente tenga la sensación de estar cansado de tirar o de fatigado, porque gracias a Dios puedo tirar muchos tiros. Lo que no tengo es tiempo para ello, pero sí que puedo pegarlo. Esperemos que en un futuro Esperemos que sí, esperemos que sí. puedas tener un poquito más. Sí, sí. Pero creo que es interesante eso que has comentado de que tiras los 250 platos y que no te sientas cansado. Creo que eso también viene muy bien, porque al final estamos hablando que, bueno, competiciones donde a lo mejor tiras 100 platos en un día, o 150 platos, o 25 o 50, viene bien que estés llegando a la cuarta serie y no te encuentres cansado, que estés bien físicamente. Creo que eso también es algo que impacta mucho y complementándolo con la parte mental, creo que es lo que te puede hacer verdaderamente subir un paso más en esos pasitos que siempre intentamos de subir nuestra media tirando. Vamos a hablar de la parte mental otra vez, pero esta vez vamos a hablar del entrenamiento mental. Tenemos compañeros que se entrenan mentalmente delante del espejo, se encaran la escopeta, tenemos compañeros que a lo mejor escuchan algún podcast o algunos compañeros que leen algún libro. Tú has dicho que lees un libro antes de la competición. ¿Sueles organizarte algo un poquito antes o con eso normalmente ya eres capaz de entrar en un estado? Más que después de la competición, antes de la competición, perdón, intento llevar una rutina, que a veces sale o no, depende al tiempo que uno tiene libre, pero siempre intento llevar una rutina de intentar coger el arma en casa, siempre, porque para mí es muy importante, ya no el que sepas moverte con el arma, sino el contacto, como el que puede tener un tenista con una raqueta de tenis, un golfista con un palo de golf, o un futbolista con sus botas de fútbol y el balón. Es un deporte que desgraciadamente no se puede practicar como cualquier tipo de deporte. Yo antes, cuando jugaba fútbol, me ponía las botas y me iba todos los días a jugar fútbol. Entonces, obviamente, mi destreza jugando a fútbol era muy buena, pero era por la cantidad de entrenamiento que hacía. En el tiro es totalmente lo contrario. Tú vas a estar muchos más días sin tirar que tirando. Entonces, claro, todo lo que sea el contacto de tus manos con tu pistolet, con tu media caña, todo ese tipo de contacto, de que la memoria muscular es muy importante, porque eso es algo que a lo mejor no le prestamos mucha atención, pero es que para mí es la clave, más en recorrido. Porque en recorrido tienes que tener el arma abajo, entonces esa memoria muscular que te permita hacer todos esos movimientos a la vez, desde que el plato sale de la máquina hasta que llega a su punto dulce, sin que tú no tengas ningún extraño, de que te toque la culata en la camiseta o en el chaleco de tiro mal, de que te la pongas en el sitio, de que tu pómulo esté encajado perfectamente en la culata, en el lomo, que tu ojo esté centrado. Todo eso es memoria muscular. Eso no es estudiarlo o es pensarlo antes. Eso es algo que es mecánico, porque tú no estás mirando ni tu escopeta ni tus manos. Tú estás mirando simplemente el punto de referencia y tu hueco. Entonces, claro, todo ese movimiento ocurre sin tú notarlo, es algo mecánico y eso tiene que estar practicado al menos semanalmente, en mi opinión. Cuanto más contacto haya con el arma, mucho mejor, mucho mejor. Y después en el tema psicológico, pues como te he dicho, yo me voy leyendo libros, no es que me lea más o menos antes de la competición, a mí me gusta leer sobre el deporte, me he leído varios de ellos, si tengo que recomendar uno es el de Mente vs Plato, creo que es el libro más completo que un tirador se puede leer, porque es tal cual, o sea, para mí el tiro es tal cual lo ponen en ese libro, y escucho muchos podcasts, pero no escucho podcasts de tiro, escucho podcasts de motivación, que es lo que te decía antes, que es que te enseñan un poco a eliminar esa conversación negativa, a esas dudas y a ser valiente simplemente, cuando llegas a un sitio no pienses en, hostia, voy a intentar meter el plato en el puro, no, le voy a dar con el puro, le voy a dar de lleno el plato, simplemente eso. Es importante, al final volvemos a lo mismo, casi hasta un punto casi se puede volver a estar repetitivo, pero sí, es por lo importante que es decirlo.
la mentalidad que tienes a la hora de ir a tirar y al cómo tú entras en el campo y cómo tú te preparas mentalmente antes de tirar influye muchísimo, es casi la mitad del plato. Siempre muchos compañeros nos dicen que el tiro es 90% mental, la gran mayoría saben tirar el plato, ya es cuestión de cómo tú te encuentres y lo concentrado que puedas estar a la hora de partir esa trayectoria. También es verdad que se le quita mucha importancia al tema físico, algo que yo no se la quito, que es algo que como bien has dicho antes, en el tema de las tiradas que son largas, las tiradas a 150 platos, aparte de que las gana la gente que sabe competir y que saben tirar, no las ganan los mismos que ganan 25 platos. Cuando hay una tirada de 25 platos la puede ganar cualquiera, y una tirada de 150 platos requiere muchas más cosas, tanto mentales como físicas. Y también es verdad que sí es verdad que el ambiente es tan bueno en ese tipo de tiradas, que yo veo muchas veces también mucha gente que a lo mejor pues como a mitad de tirada se olvida que está tirando. Y te puedes tomar o bien una cerveza o 2 o 4, o te puedes tomar 3 Coca-Colas que a lo mejor no te van a hacer sentir bien en la competición. A lo mejor necesitas más agua, necesitas reponer más, no sé, nutrientes, y en vez de comerte una banana con algo, en la competición, que al final siempre va a haber tiempo después de la competición, pues te comes 2 montaditos y 3 Coca-Colas. Ya. Y eso en el estómago no hace el mismo efecto. No es lo mejor, claro, lo mejor. Para un deportista, porque al final, quieras o no, estás andando, llevas los cartuchos, llevas la escopeta, la calor que hace mucho calor, tienes que mover el arma muchas veces, que pesa, al final es un esfuerzo físico también. Y cuanto más limpio llegues a eso, o con más energía llegues, realmente mejor vas a mover la escopeta y mejor va a ser tu memoria muscular y tu movimiento. Toda la razón. De hecho, vamos a desviarnos un poquito del tema porque has dicho una cosa que creo que es algo que siempre está bien hablar. Has comentado sobre el buen rollo que hay en las tiradas. Tú has tirado en caza, has tirado en foso, has tirado en las rastrojeras, has tirado en compact, en recorrido. Mucha gente siempre suele comentarnos que, por así decirlo, la parte más amigable del tiro suele ser la zona de compact, recorrido, alguna parte de la caza, y que otras suelen ser un poquito más seriotas. Tú, como tirador de todas las categorías y de todas las formas de tirar, ¿cómo lo ves tú? Hombre, sin duda, la caza es caza, porque la caza al final tú estás solo cazando normalmente, aunque vayas en un grupo cazando, al final siempre estás tú en tu mundillo, no estás compartiendo con la gente hasta que no terminas de cazar, y ya tienes la reunión, que es donde empieza lo más bonito. Pero en el tiro, sin duda, yo creo que compa y recorrido es lo más sano que hay. Es cierto que yo en foso no he podido tirar foso olímpico, universal, a nivel, he estado siempre en rastrojeras y demás, que está muy guay, pero no es exactamente lo que es el recorrido y el compa, porque, como bien han dicho otros compañeros que he escuchado en otros podcasts, aquí se dan consejos. Y eso es algo que no ocurre en otro lugar. Entonces, claro, estar en un sitio que se atragante un plato, que no sea capaz de leerlo y que incluso fallándolo después haya gente que te diga, pues yo creo que si lo haces de esta forma, igual lo vas a romper. Y que eso suceda, o sea, que pase, eso es algo que en otro deporte no pasa. O sea, eso no va a pasar en otro deporte. Entonces, claro, yo creo que el mejor buen rollo que hay es en el compa y el recorrido. Yo creo que es el sitio idóneo. Perfecto. Bueno, pues finito, para empezar ya a hilar el final de este podcast, de esta entrevista, te voy a hacer una pregunta que le estamos dejando a todos los entrevistados, que es, ¿cómo ves el mundo del tiro y de la caza de aquí a 10 años? Vale, empiezo por el de la caza, primero. En el de la caza lo veo, pues, a peor, lamentablemente. Por lo que he dicho antes, menos hábitat, más problemas, hay circunstancias que, bueno, yo creo que hay mucho desconocimiento en la caza y eso está haciendo que decaiga un poco. Lo bueno de todo esto es que en el tiro al plato creo que está creciendo, y creo que estas dos modalidades van a crecer mucho, porque tienen muchas cosas, reúnen muchas cosas que son muy, muy atractivas para cualquier persona joven. Creo que el único problema que hay es que todavía no se estimula lo suficiente. Creo que no se le da la visibilidad que debe. Hay muchos prejuicios todavía, hay sitios donde todo está un poco más vetado, donde, por ejemplo, un arma no se ve bien, el que salgas al campo a dispararle un plato no se le ve bien porque estás usando un arma. Entonces, tanto las redes sociales como muchas personas, por desconocimiento siempre, que creo que es desconocimiento, porque estoy seguro que cualquiera que pruebe este deporte le va a gustar, aunque no lo vaya a practicar, pero lo va a ver como algo bonito y como algo que aporta y que no resta. Entonces, como he dicho, creo que el único problema que tenemos es el tema de la difusión y de esos prejuicios que todavía tenemos un poco.
pero es cierto que, bueno, que se están creando cosas nuevas que nos están ayudando mucho, como por ejemplo el campo de tiro que tenemos aquí, que creo que es el sitio idóneo para venir. Y creo que deberíamos de aportar todos un poquito, porque yo como ejemplo he estado viviendo muchos años fuera y he conocido gente que no ha dado un tiro nunca en su vida y nunca había cogido un arma y nunca había pensado nunca en cogerla. Me lo he llevado a un campo de tiro, independientemente de que se quiera comprar una escopeta o no, o que se la haya comprado o no. Todo lo que ha salido de ese día, de enseñarlo a romper un plato aquí, todo ha sido positivo. Todo ha sido, vaya sensación guay, en plan de disparar un arma estando seguro, sin que me haga daño, sin que yo le pueda hacer daño a cualquiera, o sea, que es algo muy seguro. Le he dado al plato, he aprendido a darle un plato, cosa que nunca en mi vida había pensado que podía ser, y toda la experiencia que nos llevamos de eso es positiva. El ratito de comerte el bocadillo con el amigo, hablar de lo que ha pasado, de lo que no, del error, de lo que has hecho bien. Y tengo amigos que, bueno, que gracias a llevarlo y empujarlo un poco de vente conmigo, no sé qué, hoy por hoy pues incluso tienen su escopeta, tienen sus cartuchos y van practicando un poquito el deporte, que creo que es lo que se nos va a quedar y creo que es lo que deberíamos de tener más presente también, lo que deberíamos de ayudar entre todos, porque al final esto es un deporte, ¿vale? Aunque esté considerado como un hobby, pero no deja de ser un deporte, pues hay competiciones, hay federaciones y hay todo tipo de cosas que implican a un deporte, entonces debería de ver como tal, se debería de ver como tal y se debería de estimular exactamente como tal. Igual que llegan subvenciones para todo tipo de deporte, deberían de llegar para esta, y igual que hay noche y día en las noticias fútbol y hay otro tipo de deporte, que a mí también me encanta, pero creo que se debería también dar su espacio a tanto a este como a otros muchos que a lo mejor tampoco lo tienen, pero creo que es muy importante la estimulación y el introducir gente, porque al final es algo que estoy seguro que a una persona joven una escopeta, un plato volando y dispararle, yo creo que le va a gustar, yo no creo que no le vaya a gustar. Desde aquí mandamos un saludo a todos los tiradores nobles y a todo aquel que se esté dudando si sacarse su permiso de arma para empezar a tirar plato, o los propios cazadores. Os invitamos a probar el tiro al plato porque es un deporte que, como ya hemos dicho, es un deporte, no un hobby, por mucho que nos lo intenten hacer pensar que sí, que verdaderamente se disfruta. Juniors, seniors, masters, de todas las edades, de todas las categorías. Siempre con cuidado y siempre con toda la documentación en regla, por supuesto, pero es un deporte que verdaderamente se disfruta y creo que se ve simplemente en el buen rollo que hay en todas las tiradas y en los ambientes. Pues bueno, ya para terminar, sabemos siempre que has comentado antes, como a tu compañero, que a lo mejor te la has llevado, le has enseñado un poquito. Tenemos instructores y tenemos a día de hoy clases de tiro que antes no estaban disponibles. Tenemos a gente como puede ser Juan Valero, gente como puede ser Andújar, gente como puede ser Cristóbal y 1000 tiradores más que ahora mismo se me estarán pasando. Sí, pero, ¿tú qué opinas de las clases de tiro? Porque hay mucha gente que a día de hoy todavía le tiene, por decirle un nombre, vergüenza incluso de dar esas clases, cuando tenemos clases de golf, tenemos clases de tenis, tenemos clases de todo tipo. Mejor, a día de hoy, por suerte, estamos consiguiendo que cada vez se vea más y que cada vez haya más clases. Tú, como persona que lleva bastante tiempo en esto del tiro, aunque hayas tenido un parón, ¿cómo lo ves? Bueno, pues como ya te he dicho antes, yo he tenido mucha suerte de crecer aprendiendo de gente muy buena que he tenido en mi entorno. Entonces para mí es clave, o sea, para mí es clave. Yo, si no hubiese tenido la suerte de tener el entorno que he tenido, pues seguramente las habría pagado, obviamente. Habría ido a clases, porque lo he hecho en otras cosas. He cogido clases de fútbol, he cogido clases de tenis, he cogido muchas clases de baile, he cogido clases de tatuar, que es mi trabajo. Entonces, al final, en todo lo que he hecho en mi vida, he tenido la gran suerte de que, bueno, o he tenido una persona cercana que me ha podido enseñar, que al final coger una clase, o bien la he pagado. Entonces, con el tiro es lo mismo. Como ya te he dicho, he tenido mucha suerte de aprender de mi padre hasta un cierto punto, que me lo ha enseñado toda la base, me ha enseñado todo lo que era el arma, el comportarte en el sitio, el hacerlo todo en su sitio, ¿sabes? El no llegar al campo y decir, hostia, pues vas volando por allí, voy a intentar dispararle ahora. No, voy a intentar no. El tener una persona al lado que te diga, ahora, Antonio, ahora hay que dispararle. Y todo, en ese ahora, se ve todo como la mitad de difícil de lo que era. Con el tiro es lo mismo, con el tiro me pasa exactamente lo mismo. Cuando conocí a Juan y a Luis, ellos me dieron toda su información y al final lo que me hicieron fue transmitirme todo lo que ellos hacían. Y por suerte, pues tenía a Juan en el tema mental, que es un monstruo, y después tenía a Luis en el tema de técnica corporal, que es increíble. Entonces, para mí lo de las clases es primordial.
Y más ahora, que tenemos mucho más conocimiento. Ahora hay gente, como bien has nombrado, que son grandes tiradores y que se dedican a impartir clases que te pueden coger aquí una mañana y no vas a coger un atajo nunca. Yo soy de no coger atajos, pero es que te van a enseñar la base en menos de la mitad de tiempo que vas a necesitar si lo haces solo o con un amigo que realmente tampoco sabe lo que son las bases del tiro. Porque la caza y esto es totalmente diferente. Aunque se simule, pero es diferente. Esto vuela siempre por donde mismo y la caza no. La caza es mucho más intuitiva y esto es mucho más técnico. En la caza al final es como he escuchado mucha gente, ¿no? Pólvora poca y plomo hasta la boca, ¿no? ¿No? Y aquí es totalmente lo contrario. Aquí estamos limitados a un cartucho de unos 28 gramos, pero intentamos ser mucho más precisos en el lance. Entonces, al final yo creo que es muy positivo coger clases, perder los miedos y todo este tipo de cosas que tenemos en la cabeza, de que es cierto que, bueno, que a lo mejor el aprendizaje no es el mejor cuando estás en un grupo de personas, a lo mejor que puede haber incluso envidia o que pues te ha matado más, pues te ha matado menos, pues no sé qué. Creo que eso es lo único que nos perjudica un poco todavía y hay que abrirse un poquito más y decir, bueno, pues si este hombre está ahí arriba y este hombre sabe hacerlo bien, ¿por qué no voy a ir con él y él me va a explicar sus conocimientos y me va a transmitir lo que él sabe hacer? ¿Por qué no lo voy a hacer? ¿Qué tengo que perder? No vas a perder nada. Claro. Él lo va a hacer mejor que tú, con lo cual te va a transmitir algo que tú no sabes y te va a hacer mejorar. Y eso lo vas a transmitir después en la caza. O sea que es mucho mejor todavía para el que le guste cazar. Entonces, como te vas a divertir más en ambos sitios. Es como aprendizaje aquí y practicarlo en la caza. ¿Vale? Entonces, creo que es positivo, muy positivo. Pues sí, yo creo que esta es una muy buena parte para poder dejar ahora mismo este podcast entrevista. Ahora vamos a salir al campo y vamos a pegar un par de tiros que nos explique un poco la técnica que utiliza. Os dejo aquí las redes sociales de Finito por si los queréis seguir. Y pues nada, Finito, muchísimas gracias por haber venido. Siempre. Yo soy Manuel Carrasco Jr. y esto es Podcast Valquemado. Un saludo. Bueno, pues ya estamos aquí con Finito en el campo de tiro. Finito, cuéntanos. Hola, pues vamos a tirar el plato A, que es un plato típico, parábola, asciende, se para y desciende. Y como he comentado antes, es un plato que está cerca, entonces lo que vamos a hacer es hacerle el mantenido por delante. Voy a poner mi punta del cañón al 50%. Voy a dejar que él me llegue, todo ese trabajo lo voy a hacer visualmente y una vez que llegue a mi punta del cañón me separaré un poquito y le dispararé. ¡Oh! ¡Oh! Ahora vamos a tirar el plato B, que es un plato totalmente diferente, es bien también de izquierda a derecha, pero es un plato a media baja altura y que corre un poco más haciendo la palabra siempre hacia abajo. Y es un plato donde me voy a poner debajo de él y entonces cuando llegue a su punto dulce lo voy a pasar y le voy a disparar. ¡Oh! Vale. ¡Oh! Ok, ya. Pues un saludo por ver el podcast. Espero veros pronto por el campo de tiro y nada, un abrazo a todos.